versículo del 15 en adelante. Cuando lo tengas con un amén, me lo haces notorio. Gracias, hermana Leonor. Si me puede traer esas 2 varas, ahorita vamos a ver quién le pegamos. ¿Quién se portó mal, hermanos? Nadie se portó mal, ¿verdad que no? Aquí todos bien portados. Gracias, hermana Leonor. Aquí todos somos bien portados. Amén. Gloria a Dios. Así es que Ezequiel, ¿está ahí conmigo? Ezequiel capítulo 37, versículo del 15 en adelante. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y de su hermoso Espíritu Santo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Versículo 17. Júntalos luego, el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? Diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Padre, en este momento te damos las gracias una vez más, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz, Señor. Oh Padre, te damos gracias por tu presencia, Señor, que hemos podido sentirla, Señor, que se ha estado moviendo. Tú nos has abrazado, Señor. Oh Padre, tú nos estás consolando y tú nos estás fortaleciendo. Hoy, Padre, que tu palabra se haga viva en nuestros corazones, que esa palabra, Señor, Padre, que trae transformación, que trae, Padre, llenura, que trae, oh Padre, liberación, que trae, Padre, sanidad, Señor, hoy te pedimos que sea manifestada, Señor, en cada vida, en cada corazón. Oh Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y los hijos de Dios dicen: pueden tomar su asiento. La palabra de Dios dice en el versículo, ¿verdad? En estos capítulos que acabamos de leer, que no los puedo tomar como yo quisiera, pero eso es lo que nos menciona, ¿verdad? Las matemáticas, a veces queremos entender las matemáticas como nosotros a nuestro entendimiento lo hacemos: 1 más 1 igual a 1. 1 más 1 igual a 1. Pero esas son las matemáticas del Señor. Cuando nosotros queremos en nuestro pensamiento, en razonamiento humano, nuestra inteligencia humana, 1 más 1 es igual a 2. Pero en las matemáticas del Señor, 1 más 1 es 1. Porque ese fue el plan original de Dios, que seamos uno en Él. Dios es el que tiene el poder. Yo no puedo pegarlos y hacer uno solo, pero Dios sí tiene el poder de hacer uno. Amén, ¿está conmigo? Y esto es lo que nos relatan estos pasajes, hermanos, donde en lo que el trasfondo de este capítulo es: se encontraba el pueblo de Dios en cautiverio. Estaba en cautiverio bajo los asirios. Estaban, hermanos, Judá, que eran las tribus del sur, y estaba Efraín, que eran las tribus del norte. El pueblo de Dios estaba dividido en dos. Estaban en cautiverio. ¿Y por qué estaban en cautiverio? Porque habían desobedecido a Dios. Cuando Salomón hizo el templo, empezó bien, Dios le dio sabiduría, Dios lo prosperó en muchas maneras, pero mientras él estaba haciendo la voluntad de Dios, Dios le estaba bendiciendo en gran manera. Pero cuando empezó a hacer lo abominable delante de los ojos de Dios, cuando empezó a apartarse poco a poco, casándose con las mujeres que no se debía casar, cuando empezó a juntarse con las juntas que no se debía juntar, cuando empezó, hermanos, a apartarse de Dios, empezó a hacer cosas que a Dios no le agradó. Y es allí donde origina después esta división del pueblo de Dios, los del norte y los del sur. ¿Está conmigo?
en cautiverio, hermanos. Y el estar en cautiverio, hermanos, quiere decir que Dios los dejó, Dios se apartó de ellos porque empezaron a ir tras otros dioses. Empezaron a hacer a su propio razonamiento humano, a servir a Dios. Y es por eso que se encontraba en cautiverio. Y ya conocemos la historia del pueblo de Dios. Dios, a través de la palabra de Dios, nos va hablando para conducirnos a cómo debemos conducirnos en esta vida. Queremos las bendiciones del Señor, tenemos que, ¿verdad?, alinearnos a la palabra del Señor. Decía ahorita que oró por las ofrendas, ¿verdad? Su palabra está llena de promesas, pero tú y yo las conquistamos cuando las obedecemos, cuando nos esforzamos en obedecer a Dios. No que seamos perfectos, pero sí que vivamos una vida que agrade a Dios. Amén, ¿está conmigo? Así es que hoy más que nunca, hermanos, el enemigo está constantemente interesado en sembrar la división dentro del hogar, dentro de un liderazgo y dentro de la iglesia. Al enemigo le queda poco tiempo. El Señor viene pronto, pero mientras Él está haciendo de las suyas, y lo vemos por el mundo entero, lo vemos en nuestras escuelas, lo vemos en tantas cosas como el enemigo está operando. En California, hermanos, están unas leyes tremendas. Dios constituyó un plan perfecto, un diseño divino, lo que era, hermanos, un solo Dios, pero también un hombre, un matrimonio, un hombre y una mujer. Un plan divino para las familias, un plan divino que teníamos que nosotros caminar en ellos. Tantas leyes que se están aprobando, hermanos, que muchas aún las desconocemos, pero que están saliendo poco a poco a relucir, porque nos estamos dando cuenta de muchas maneras. En el estado de California están tomando una ley tan tremenda que si un hijo o una hija, usted está en contra de ella, o usted le quiere decir, no, mija, si usted tiene su parte de mujer, usted es mujer. Pero si usted le dice, él dice, yo quiero ser hombre, aunque sea mujer. Pero usted se le opone, usted le dice, no, mija, usted es esto. ¿Sabía que usted puede perder la custodia de su hijo o de su hija? Hasta ese punto estamos llegando en estas leyes corruptas de California. Y hoy más que nunca, hermanos, necesitamos estar unidos, estar alerta en nuestros hogares, en nuestro matrimonio, porque Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Pero no podemos desenfocarnos, hermanos, de tener nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe, el pedirle la ayuda, porque Él es el que nos defiende, Él es el que cuida y protege, hermanos, nuestros hogares. Necesitamos hoy más que nunca, hermanos, buscar su presencia, buscar, hermanos, que el enemigo, hermanos, no nos agarre desprevenidos. Hoy más que nunca, hermanos, necesitamos entender que Satanás, viene del corazón de Satanás la división. Viene del corazón de Satanás el querer dividir los pensamientos. Por eso hay tantas guerras, por eso hay tantos pensamientos y razonamientos humanos. Pero no lo comprueba, hermanos, la ciencia. Y ustedes ya les di a entender un poquito la otra ocasión, les hablé un poquito de eso. Así es que, amados hermanos, aún Jesús lo habló en Lucas 11, hermanos, 14 al 17, donde estaba Jesús echando fuera un demonio, hermanos. Y esa persona fue liberada y el mudo habló. Pero algunos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios, refiriéndose a Jesús. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Y esto eran los religiosos, hermanos. Mas él, conociendo, fíjese, la sabiduría del Señor, y hay una profundidad en estos pasajes que yo me pudiera detener aquí para predicar una predicación completa con varios puntos, pero hoy solamente me quiero detener, hermanos, cómo opera el enemigo. Mas él conociendo, refiriéndose a Jesús, mas él conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Una casa dividida contra sí misma cae, no puede continuar.
no puede prevalecer. ¿Por qué cree que Satanás trabaja tanto? Y más en los hogares. Porque sabe que si hay matrimonios disfuncionales, ¿va a haber iglesias fuertes? No. ¿Va a haber naciones fuertes? No. El enemigo está, hermanos, destruyendo hogares cada día más. Cada día más usted ve que el índice de divorcio aumenta más. Usted ve, hermanos, que aún los psicólogos en las terapias ya no hayan qué hacer con tanta enfermedad mental, porque tienen traumas, porque están, hermanos, el enemigo trabajando arduamente, hermanos. Y el enemigo está buscando, hermanos, quién está, dónde puede traer la división dentro del hogar. Pero hoy queremos ver algunos puntos que podemos, hermanos, encontrar en estos pasajes que acabamos de leer de Ezequiel, que nos abre un panorama y unos principios que los podemos aplicar a nuestra vida diaria. ¿Y qué es lo que podemos ver? Mire, en el versículo 22 yo vi la importancia de la unidad. En el versículo 22 de Ezequiel 37 dice: y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni una más serán divididos en dos reinos. El plan de Dios es que fuéramos un solo pueblo, que fuéramos una familia en Cristo, que fueran un hogar, un matrimonio, hombre y mujer e hijos, ser fructíferos para multiplicar y ser fructíferos en la tierra. ¿Está conmigo? La importancia de la unidad, hermanos, es que nos sometamos primeramente a la voluntad de Dios. En Juan 17 es la oración de Jesús, que dice que todos sean uno como tú o yo, Padre, somos uno. Ellos sean uno en ti. Padre, Hijo y Espíritu Santo, que seamos uno. Aún Efesios nos lo habla, ¿verdad? Que seamos de un mismo sentir, un mismo espíritu, una misma religión y un bautismo en el Espíritu Santo. Amén, ¿está conmigo? ¿Sí? Cuando tú y yo, hermanos, no estamos primeramente en este plan divino de Dios, en esa voluntad perfecta de Dios que habla Juan, si no estamos en el Espíritu, vamos a estar en la carne. Y es por eso que hubo división en el pueblo de Dios, los del norte y los del sur. Cuando empezamos a razonar humanamente, querer resolver los problemas humanamente, en nuestro propio sentir, en nuestro propio entendimiento, hermanos, cuando hay lugar para el orgullo, la soberbia, aquí no se trata quién tiene la razón. Se trata de que Dios quiere que hagamos y que busquemos siempre la unidad en el hogar, en el liderazgo, en la iglesia y donde Dios nos ponga. Aún en los trabajos seculares, hermanos, el trabajo del supervisor, de que todo salga bien, de que haya unidad, que toda la producción salga, ¿verdad? Todo lo que se tiene que hacer en las diferentes, hermanas, organizaciones y empresas buscan que seamos un team, ¿verdad? Un equipo, que vamos a sacar adelante todo, pero unidos, somos más fuertes. Aún César Chávez lo decía, ¿verdad? Sí se puede, juntos vamos a vencer, vamos a conseguir esas leyes, ¿verdad? Vamos a conseguir aquello, ¿verdad? Pero tenían que ser uno, unidos en un mismo sentir, un mismo espíritu. Y eso es en fuerzas humanas. Ahora en el Señor, hermanos, necesitamos, hermanos, primeramente someternos a la voluntad del Señor, a esta oración de Juan 17. Que seamos uno en ese mismo sentir y a las características de lo que Dios, hermanos, es ser uno en el Señor. Desafortunadamente en los hogares, hermanos, estamos viendo que cada vez se está dividiendo el pensamiento de la mamá y el pensamiento del papá diferente, el pensamiento de los hijos diferente. Y cuando vienen a acordar, todos piensan diferente y quieren jalar de diferente manera, y cada quien en su propia opinión. Pero la responsabilidad que tenemos como hombres y mujeres que somos los maduros, necesitamos estar en común acuerdo como matrimonio.
Si estamos dirigiendo una generación, hermanos, están nuestros hijos y luego nuestros nietos y bisnietos, los que vayan a venir. Pero necesitamos, hermanos, que los fundamentos que Dios estableció en el hogar sean unos verdaderos fundamentos sólidos, que nuestros hijos, nuestros nietos puedan sostenerse en ellos. ¿Por qué? Porque somos hombres y mujeres que ven que siempre, hermanos, buscamos la unidad en la familia. Vemos el bienestar de la familia. Vemos, hermanos, por esa unidad, hermanos, que sea un solo Dios en nuestra familia. No que sea el celular, no que tome el Dios celular el lugar en nuestro hogar. Hay tantos dioses que están tomando hoy en día en el hogar, los hogares, pero no es Dios. Papá y mamá, necesitamos estar firmes. ¿Quién es el Dios que servimos? Mi casa y yo serviremos a Jehová. Esa es una responsabilidad que tenemos de parte de Dios. Buscar siempre la responsabilidad, la abracemos, la tomemos. No es mi esposo, no es la esposa, no son los hijos los que mandan en el hogar. Cada uno tenemos que tomar la responsabilidad en el hogar, en el liderazgo, en la iglesia. Si cada uno fuéramos responsables en lo que Dios nos delega, amados hermanos, este mundo fuera diferente. Nuestras ciudades fueran diferentes. Las escuelas, no tendríamos ahorita tantas quejas de tantas leyes, porque la iglesia por mucho tiempo ha estado dormida. Y el enemigo está operando y él sigue avanzando. Y creo que a lo mejor que está tomando más terreno, más lugar. Y pareciera que nos está haciendo retroceder a la iglesia. Pero se equivoca el enemigo, porque hoy más que nunca la iglesia se está levantando a creerle a ese Dios de poder que sigue restaurando, cambiando, transformando vidas. Y el pueblo de Dios avanza para la gloria de Dios. Pero es necesario tomar nuestra responsabilidad. Es necesario, amados hermanos, si ha habido desunidad en el hogar, es tiempo de retomar donde nos descuidamos, donde fallé. Y es allí donde el Señor empieza a hablarnos y a direccionarnos. No le quiero decir que yo he sido una madre ejemplar, perfecta, porque tengo también mis fallas como usted. Pero cada oportunidad que Dios me hace pasar es para examinarme, para decirme qué puedo mejorar, qué puedo hacer. Oh Señor, aquí necesito que restaures, aquí necesito que pegues las piezas y la hagas una sola, aquí necesito que sanes. Vengo de un hogar disfuncional, se los he dicho. Un padre alcohólico, pero una mamá que se enfocó en sus problemas. Y como era la hija, no porque yo me alce el cuello, ¿verdad? Pero aquí está mi hermana. Pero era la más bien portada. También me portaba mal, pero era la mejor portada de todas. Yo creo no le daba tantos problemas a mis papás, porque en sí ya había muchos. Y era mejor quedarme calladita y portarme mejor. Pero sabe que eso creó en mí por mucho tiempo un sentir que decía, sí estamos unidos, pero en el mismo pensar no, porque había amargura en mi corazón. ¿Sabe por qué? En una de las áreas es que mis papás se enfocaron tanto en sus problemas, pero mi mamá también se enfocó en sus problemas, pero también en los problemas de sus demás hijos. Y pareciera ser que el hijo más mal portado tenía más atención que la que se portaba mejor. Y por mucho tiempo le decía a mi mamá, mamá, ya estoy hablándole ya casada, ¿ok? Sin Cristo, fue algo que yo le dije. Todavía lo recordamos, pero para reírnos. Pero un día se lo dije bien serio. Cuando vine a Cristo le dije, yo la perdono, y le dije por qué razones. Pero hay una de las áreas que, aunque a veces la pareciéramos que es pequeña, tenemos que ser cuidadosos como padres. Mi mamá, como fui independiente desde los 6 años, traté yo de hacer una sopa, tratar de cuidar a mis hermanitos. Yo no sé cómo me salían las sopas de fideo, pero imagínense, me ponía con un cinto y les decían, van a comer. Mientras mi mamá se iba, porque vivíamos a las orillas de la ciudad y se tardaba mi mamá en ir a las tortillas porque tenía que ir a otro pueblo. Así es que yo trataba de cuidar lo mejor que podía. Desde niña tomé responsabilidad de cuidar a mis hermanitas. Y desde los 6 años que yo recuerdo, no recuerdo que mi mamá me haya servido el plato.
Yo sabía cuando mi mamá ya que terminaba de hacer de comer, iba y me servía mi plato y me sentaba a la mesa, terminaba de comer y ya llevaba mi plato al lavadero donde se lavaban los platos, porque a veces siempre me tocaba a mí lavarlos. Y por muchos años pasó eso. Llegué adolescente y llegué a la edad ya madura, pero mamá nunca me sirvió el plato. Y un día le dije a mi mamá: ¿sabe qué, mamá? Yo estoy muy sentida con usted, porque yo nunca recuerdo, nunca me ha servido usted el plato. Yo siempre he tratado de siempre no darle molestia, no darle quejas, portarme bien, pero usted nunca me sirvió mi plato. Y yo lloré. Usted parece que es una cosa pequeña. Si yo era la que más me portaba bien, ¿por qué a mí no me servía el plato? Muchas de las veces podemos descuidar a nuestros hijos y restarle importancia cuando Dios nos ha dado a todos los hijos y tratarlos por igual. Todos requieren atención, todos requieren nuestro amor, todos requieren nuestra corrección, todos requieren nuestra dirección también. Todos requieren de un tiempo. Ya superé eso, dice mi esposo, pero ya supéralo. A veces lo platicamos, estamos riendo con mi mamá. Dice: pero ya lo superaste, ya supéralo, ¿verdad? Pero ahora nos reímos, pero antes no. Y a veces pasamos por alto como padres lo que hacemos o no hacemos. ¿Está conmigo, hermanos? Necesitamos hoy más que nunca, hermanos, buscar la unidad. El fruto del Espíritu, hermanos, nos trae convicción. Si hemos fallado en algo, si no hemos dado el amor que deberíamos dar, porque a veces somos prontos para dar disciplina y estamos regañe y regañe, pero la disciplina sin amor trae rebeldía. Necesitamos dar corrección, pero también necesitamos dar amor. Tiene que haber un balance, pero tampoco puedo ser bien complaciente y siempre dar amor, porque yo no estoy, hermanos, formando a un hombre o una mujer de Dios. No sé si está conmigo. Y aquí entra en la mujer y el hombre, en la esposa y el esposo. Una de las cosas que hemos aprendido mi esposo y yo, mi esposo traía un trasfondo, yo traía un trasfondo. Este patrón no funcionó en los papás de él, ni en los míos funcionó. Los hicimos a un lado. Necesitamos al Señor para que nos enseñe a cómo dirigir nuestra generación. Cuando empezamos, teníamos la Biblia, teníamos al Espíritu Santo. ¿Qué debemos hacer? Pero una cosa que hablamos desde noviazgo, la comunicación es importante. Nos dijimos él y yo, nos pusimos, como decimos, las cartas en la mesa. Que siempre haya la comunicación, sea lo que sea. Es importante que mamá y papá tengan esa comunicación firme y estable, porque cuando vengan los hijos, si no están de común acuerdo, ¿cómo van a guiar a los hijos? Uno va a tratar de guiarlo y la otra le va a menguar. Uno le va a dar la disciplina y otro se lo va a quitar. Y aún como abuelos, hermanos, yo lo veo por mis nietos. A veces me duele el corazón que mis hijas los disciplinan y uno como nieto ya, uno como sus nietos, quisiera quitarles el castigo y uno nada más va a interceder. Pero no seas mala, mira, reconsidera, córtale un poquito. Pero no, así le dije y así va a ser. Bueno, entonces si se porta mejor y te da buenas señales de esto, trata de cortarle la disciplina. Uno nada más puede interferir o tratar de que le quiten, pero no, hermanos, quitárselo. Como papá y mamá tienen que estar firmes si queremos formar hombres y mujeres que caminan en la senda de Dios. Aunque ellos no entiendan y siempre nos van a decir qué malos, pero hoy soy la mujer, aunque mi papá y mi mamá fueron muy recios con nosotros, hoy entiendo que eso permitió que fuera lo que hoy soy yo. Muchas de las veces, hermanos, como padre y madre nos gana el corazón y queremos quitar la disciplina. Pero si tu mamá y papá no están de acuerdo, el enemigo va a destruir, va a lograr su objetivo. Porque si se desautorizan mamá y papá, ahí tiene lugar el enemigo donde destruir. Ahí tiene el derecho legal. ¿Está conmigo? Porque somos real sacerdocio, nación santa, ¿verdad? Una de las cosas que yo era un poquito más estricta con mis hijas. Mi esposo, usted lo ve, ¿verdad?
Pero con los hijos, era su debilidad. Y llegó un tiempo que le dio unas nalgaditas a una de mis hijas. Nalgaditas, ¿eh? Sí, porque eso nos dice la Biblia que sí corrijamos al hijo. Y mi esposo se metió al cuarto a llorar porque le había pegado a su hija. Y ahí voy yo, ¿verdad? Pero todos veíamos que ellos no nos vieran. Si estábamos en desacuerdo y le decía, le vamos a poner esta disciplina y va a ser un mes sin celular. Mi esposo a veces venía o yo venía, mira, quítaselo, no sea, fue demasiado el tiempo que le dejaste esta disciplina, pero no delante de ellos. Eso era acá en secreto entre él y yo. Si lográbamos algún acuerdo, lo hacíamos pero en común acuerdo. Pero si no, y los hijos saben. Aquí hay jóvenes, ¿verdad? Los hijos saben dónde está dividido el hogar y se van a inclinar hacia donde está dividido. Y el enemigo está viendo, aquí estoy, aquí está el eslabón donde puedo desunir más. Los hijos saben que papá o mamá es el que permite más, es el que me va a dar el permiso, es el que me va a dar chance, es el que no le va a decir a mi mamá o mi papá lo que estoy haciendo, es el que cuando se vaya a trabajar mi mamá o mi papá, yo voy a quitar, me va a quitar ese castigo y yo voy a poder seguir haciendo de las mías. El hijo siempre va a buscar hacia qué padre inclinarse. Y es allí donde nosotros tenemos que ser sabios, papás. Estar unidos por la disciplina, por la corrección, por la dirección, por el amor hacia nuestros hijos, hacia nuestras generaciones. Así que necesitamos amar hoy más que nunca la importancia de la unidad. Esa unidad donde nosotros podamos dar ese amor, el fruto del Espíritu, perdón, que tengamos misericordia los unos con los otros, el que podamos, hermanos, comunicarnos los unos a los otros. Pero hay otro principio que vemos en estos pasajes. En el pasaje 23, en el versículo 23 dice: ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron. Y los limpiaré y me serán por pueblo y ellos por Dios. Qué tan importante, hermanos, es la consagración. Y la consagración, hermanos, personal, pero en el hogar. Esa consagración, hermanos, de buscar la unidad, pero también la consagración. Limpiémonos de toda contaminación de la carne. Vivir distanciados del pecado. Porque el pecado, hermanos, es como un cáncer que empieza poquito porque tendemos lo humano, porque somos así. Nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos, tiende a decir, es un pecado chiquito. Pero ese pecado chiquito es como un cáncer que empieza chiquito, pero que su objetivo es destruir todo el cuerpo. Así es el pecado. Así es que necesitamos, amados hermanos, buscar la consagración en nuestros hogares. Poner límites, barreras de lo indebido. Mira, aquí en mi casa estas películas no se permiten. Aquí en mi casa, un día le tuvimos que decir a mi papá, porque todavía era alcohólico cuando venimos a Cristo, ahorita ya no. Pero papá, lo quiero mucho, lo amo. Yo sé que viene desde México, pero en mi casa estamos esforzándonos por darle un ejemplo a nuestros hijos. Papá, en casa no se toma. Usted es bienvenido, pero en nuestra casa no se toma, no se fuma, porque ese es el ejemplo que estamos dando a nuestros hijos. Así es que debemos ser firmes, hermanos, en poner los límites de que no entre a nuestra casa lo indebido. Muchas de las veces, muchas familias del pueblo de Dios, no digo que aquí, a lo mejor por allá donde han dado, en otros, predicando en otros lugares, pero comprometen, hermanos, el evangelio. ¿Quién son? Porque llegaron con una botella y hay que brindar porque vienen de lejos y permiten eso, no ponen límites. O si les tocó ir a un cumpleaños, ¿verdad? Y reparten bebidas alcohólicas, usted no dice no, porque ¿qué van a decir? Usted está tan enfocado en lo que van a decir sus familiares, sus conocidos, que lo que dice el Señor de usted. ¿Dónde anda? ¿Qué está haciendo? ¿Está poniendo realmente límites? Porque ese es el ejemplo que usted está dando.
a los demás, a su familia, a sus hijos. Realmente es un hombre, una mujer de convicción que puede ver el ejemplo, sus hijos en usted. Porque aún así, siendo ejemplo, hermanos, nuestros hijos van tambaleando. Ahora, sin darles el ejemplo, no solamente de labios honremos a Dios, honrémonos con nuestra conducta, con nuestra manera de vivir, poniendo límites, hermanos, y cultivando cada día la consagración en Dios. Limpiémonos de todo pensamiento, lo que contamina, hermanos. ¿Está conmigo? Hay a veces que hay padres que llegan sus hijos desde niños, lo vieron, hermanos, que andaban de aquí para allá, de allá para acá, en familias, y empezaron a ver alcohol, empezaron a ver. Usted le enseñó el mundo. ¿Qué esperaba? Si usted lo dejó y le enseñó el mundo, si usted estaba allá. Pero yo no hacía nada, yo nomás veía y oía, pero no puso límites. Una cosa es llegar a la familia, ya llegué, bienvenidos, yo estoy un ratito con ellos y pues me paso a retirar porque las cosas se están poniendo donde Dios no le agrada. Pero hay límites que nosotros necesitamos poner y que nuestros hijos vean que somos ejemplo para ellos. Sé ejemplo, hermanos, que vean que nosotros no mentimos, que vivimos la palabra en nuestra vida, que no decimos malas palabras, que no hablamos mal de nadie, ni hacemos malos negocios. Y si pedimos prestado, lo pagamos. Cumplimos con nuestra palabra. Sé honesto y ejemplo en conducta y hechos, hombre y mujer de Dios que estás aquí. Porque un reino dividido no prosperará. Si estamos cavilando en dos pensamientos, queremos estar en la casa de Dios y tenemos erróneamente que estar en la casa de Dios, hermanos, aquí es donde se lee la Biblia nada más, que nada más en la casa de Dios se alaba a Dios. No, hermanos, se alaba en nuestro hogar, en nuestra comunión con Dios primeramente, y en nuestro hogar, que lo vean nuestros hijos. La palabra de Dios se lee en la casa, en el hogar. Que nuestros hijos vean que le alabamos a Dios en nuestro hogar. En el cuarto secreto le oramos, en familia oramos, cuando nos sentamos a la mesa damos gracias a Dios. Hermanos, eso es, hermanos, el vivir una consagración en nuestro hogar. Pero si en algo estamos fallando, si algo hemos dejado de hacer, nunca es tarde para retomar donde le dejamos y le permitimos al enemigo que sutilmente se va yendo como la humedad para desunir, para dividir el hogar sutilmente, para que cuando venga la prueba no la resistamos. Es tiempo, hermanos, de poner todo en orden. Versículo 24 dice: mi siervo David, y aquí en otros pasajes se refiere apuntando hacia Jesús, el Salvador, que vendría para salvarnos, el que vendría a restaurar el nuevo pacto. Dice: mi siervo David será. ¿Y por qué le llaman? Aquí le dice, mencionan David, porque viene de la genealogía de David. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andará en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. No de labios, ¿verdad? Nada, solamente. Los pondrán por obra. O sea que cuando Dios llega a nuestra vida, cuando viene nuestro Salvador, Él no quitó los mandamientos, no quitó los estatutos. Él vino a traer un orden cuando hubo un caos vino a traer un orden. Y ese orden, hermanos, hoy Dios nos invita a que ordenemos nuestra vida. Así como le dijo que a este siervo, ¿verdad? Ordena tu casa, porque vas a morir. Hoy Dios nos pide que ordenemos nuestra casa, que ordenemos nuestra familia, que ordenemos nuestros tiempos, que ordenemos, hermanos, todo donde le permitimos al enemigo que sutilmente traiga desunidad. Donde le permitimos al enemigo filtrarse. Es tiempo, hermanos, de honrar. Punto número 4, honrar la presencia de Dios en el versículo 26. Haré con ellos un pacto de paz, pacto perpetuo serán con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Y ese es su Espíritu Santo.
Eso es su presencia, no solo en la iglesia, sino que lo tenemos en nuestra vida, en nuestro corazón. La presencia de Dios esté activa, que el don de Dios esté activo en ti y en mí. Es honrar, hermanos, la presencia de Dios, no solamente los domingos, no solo los martes, no solo los jueves, sino cada día. Pero es necesario que cada día tomemos la cruz y moramos a nuestros pensamientos, a nuestros razonamientos, a nuestra manera de pensar. Y aunque yo sea inteligente, yo tengo que venir al Señor y decirle: no se trata de mí, sino de ti. ¿Qué quieres? Muchas cosas de las que hago no quisiera hacerlas y no las hago como dice Pablo. Por eso muchas cosas que dice Pablo, esas me edifican a mí, porque lo que no quiero es lo que hago. ¿Por qué, hermanos? Nosotros quisiéramos hacer muchas cosas en la carne, pero hacemos la voluntad de Dios porque sabemos que a través de ellas tenemos bendiciones, a través de ellas tenemos victoria, a través de ellas conquistamos, a través de ellas, amado hermano, tenemos lo que necesitamos. Es tiempo de honrar la presencia de Dios, hermanos, conociendo su voluntad. ¿Y cómo la vamos a conocer? Conociendo cada día más a Dios. Ayer leía un libro que habla de los dones del Espíritu Santo, cómo este siervo buscó más la presencia de Dios para conocerlo más, y le dijo: yo te quiero conocer más, pero quiero que me hables audiblemente. Y dice que fue a predicar a un lugar y le decía, lo pusieron en un cuarto, y él, estando en el cuarto, una voz le dijo, era la primera vez que una voz le oía, escuchaba, y decía: asómate abajo de la cama. Y él se fue y dijo: sí, escuché algo, y se fue a asomar a la cama y no encontró nada. Y de rato otra vez: asómate abajo de la cama, y no volvió a encontrar nada. Vinieron por él porque ya le tocaba irse a la iglesia para predicar, y oyó una voz: regrésate y ve a ver abajo de la cama. Y pues él desconcertado: ¿qué iré o no? Porque aquí ya están por mí. ¿Qué? Se me hace que me estoy volviendo loco. Creo que he estado pensando mucho, pero se detuvo y se regresó al cuarto y se volvió a asomar. Ya yendo en el camino para ir a predicar, le preguntó a Dios que qué era lo que había experimentado, porque él no vio nada, que no entendía. Y Dios le ministró y le dijo: me pediste escuchar mi voz, te hablé, pero te estaba probando si estaba siendo sensible a mi voz. Muchas las veces el Señor quiere hablarnos y no nos detenemos para obedecerlo. Le decimos: háblame, Señor, pero tú estás listo para honrar su presencia, para quedarte tú en silencio en la oración, porque Él te quiere hablar. Le dices: háblame, Señor, pero tú hablas y hablas y pides, pero no tenemos un tiempo para honrar su presencia y escucharlo. Cuando más le buscamos, le decimos: quiero conocerte más. Eso es lo que el corazón del Señor quiere, que le busquemos más, que hagamos su voluntad y que caminemos en su voluntad. Porque el enemigo quiere cada vez dividir más y más y más, pero el Señor ha traído vida y vida en abundancia. Con esto quiero concluir. El significado de Judá, hermanos, uno de los significados, hermanos, del pueblo dividido es Judá. Y Judá quiere decir alabar a Jehová, o dar gracias a Jehová y alabarle. Y el otro, hermanos, Efraín, la otra tribu, representa y quiere decir Efraín, fructífero. Tú y yo, hermanos, en nuestros hogares, como pueblo de Dios, como liderazgo, no podemos alabar a Dios separados. Necesitamos estar en uno para poder alabar a Jehová y para ser fructíferos donde Dios nos pone. ¿Está conmigo? ¿Qué tan importante es 1 más 1 igual a 1? No 1 y 1, o 1 menos 1, 0.
Hasta el árbol más quebrado, hermanos, en la mano de Dios puede volverlo a unir, pero necesitamos de su ayuda. A veces dices, ya llegó tarde este mensaje para mi matrimonio. Ya llegó este mensaje tarde para mi hogar. Mis hijos ya andan cada quien por su lado. Nunca es tarde, amados hermanos, para que Dios restaure lo que se ha perdido, lo que se ha roto, lo que se ha hecho pedazos. Nunca es tarde para Dios, hermanos, traer restauración y volver a unir lo que el enemigo desunió, lo que el enemigo hizo añicos. Nunca es tarde para restaurar las relaciones de la familia, los hijos con los padres con los hijos, hermanos con los nietos. Nunca es tarde para hacer las cosas, pero el tiempo es hoy. Dios te está dando la oportunidad para que empecemos hoy a tomar esos principios, hermanos, de buscar, hermanos, cada vez más el rostro de Dios, el buscar más, hermanos, la unidad en el hogar, vivir en consagración, poner todo en orden y honrar la presencia del Señor. Hay algo que yo siempre voy a decir de papá, las cosas buenas, me enfoco en las buenas. Es de que papá siempre nos reunió en la sala para leer un capítulo de la Biblia, pero también para tomarnos en cuenta. Miren, vamos a hacer esta construcción, vamos a hacer esto en la casa, vamos a añadir más, porque usted sabe que en México es de poco en poco. Y cuando nos decían, mamá y papá, vamos a amarrarnos la tripa, ¿verdad, Vero? Ya sabíamos que íbamos a comer durante ese mes frijoles, huevo con chile, chile con huevo y papas. No había carne. ¿Por qué? Porque toda la familia estaba de acuerdo, nadie iba a renegar, nadie iba a poner complaint, porque todos estábamos en común acuerdo que ese mes íbamos a amarrar toda la tripa para que se hiciera otro cuarto más, se hiciera una añadición más para la construcción de la casa. Así es que eso, hermanos, eso fue un ejemplo para mí. Imagínate si tomamos en cuenta toda la familia para tomar decisiones, para tomar en cuenta todo y una comunicación, buscando siempre la unidad y buscar el mutuo acuerdo para seguir avanzando, hermano, en la familia. Así es que es un tiempo de enseñanza que tenemos como familia. No vamos a ser las familias perfectas, pero si ponemos en acción, en obra, los mandamientos de Dios, los principios bíblicos en nuestro hogar, nos van a quitar muchos dolores de cabeza. Pero necesitamos, hermanos, estar sujetados a la voluntad de Dios, no a tu voluntad ni a la mía. Tú y yo hacemos un caos y más divisiones, y eso es lo que quiere Satanás. Pero cuando oramos y le pedimos al Señor perdón, Él es pronto para todo lo quebrado restaurarlo. Así es que ponte de pie ahí donde estás, amado hermano o hermana que estás aquí. Le voy a pedir a los de la alabanza que pasen, hermanos, y vamos a orar al Señor. El Señor, tenemos esperanza. En el Señor, hermanos, hay restauración. En el Señor, hermanos, Él a través de su Espíritu Santo nos enseña qué área necesitamos mejorar, qué área necesitamos acondicionar, qué área necesitamos nosotros mismos. Hermanos, a veces somos nosotros que necesitamos quitar el orgullo, quitar la soberbia, quitar aquí quien manda más en la casa. Aquí el que manda es Jehová de los ejércitos, y yo soy un sacerdote, tu mamá es un sacerdote, ministros de Jehová, para direccionar este hogar en la voluntad y caminar en la voluntad de Dios. Mi casa y yo serviremos a Jehová, y porque en Cristo Jesús tenemos más que bendiciones. En Cristo Jesús tenemos la victoria. Jesús da una promesa, y en estos pasajes da la promesa. Dios ya nos dio las victorias. Dios ya nos dijo, los he hecho uno en el nuevo pacto. Pero ahora a ti y a mí nos toca conquistar esas bendiciones, esas victorias. ¿Y cómo? A través de los principios que acabamos de aprender. ¿Cómo voy a conquistar en mi hogar esas victorias? A través de Dios. A través, hermanos, de poner en orden todo, a través de buscar la unidad, retomar donde nos quedamos,
¿Dónde perdimos la unidad? ¿Dónde perdimos? ¿Dónde estuvo una debilidad que descuidamos? ¿Dónde empezar, hermanos, a vivir más en consagración? ¿Dónde descuidamos la oración? ¿Dónde, hermanos, descuidamos no ser ejemplo para nuestros hijos? ¿Dónde empezamos, hermanos, a quitar los límites de lo que le desagrada al Señor? Y empezamos a darle lugar al enemigo tomar a control en nuestro hogar. Es tiempo de poner en orden, es tiempo de honrar la presencia de Dios en nuestras vidas, amados hermanos, porque tú y yo somos portadores de su gloria, tú y yo somos portadores de la presencia del Señor, y en donde estemos seamos ejemplo, hermanos, de obediencia, de rectitud. Vamos a orar. Ahí cierra tus ojos, amados hermanos. Oremos a nuestro Padre Celestial pidiéndole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que toda familia que hoy está atravesando difíciles momentos, por momentos de adversidad, que siente que la división lo alcanzó y que ahora cada uno está por su lado, que hoy tal vez está atravesando por esas adversidades que no sabe qué hacer. Dice su palabra que podemos recuperar la unidad, que todo lo que se perdió, lo que se descuidó, en Cristo hay restauración, hay unidad. Hoy, Señor, alinea nuestro comportamiento, nuestra conducta. Quita toda división de nuestro corazón, de nuestra mente, todo rencor, todo resentimiento, todo enojo. Ahí hable con Dios, amado hermano que está aquí. Saque de su corazón todo aquello que a Dios no le agrada. Quizás has dicho muchas veces: yo soy el que mando aquí, o yo soy la que mando aquí. No se trata de quién tiene el poderío en el hogar, no se trata de dos reinos en el hogar, se trata de uno, que sean uno, así como Cristo Jesús nos dio el ejemplo y ha sido su oración, que seamos uno para gobernar nuestro hogar juntos, en armonía, en rectitud, a través del Espíritu Santo. Digámosle a Dios: Señor, saca de mí todo lo que no te agrada, toda soberbia, todo orgullo, todo aquello que no te agrada que hay en mi corazón. Quita toda arrogancia. Me quito yo para que te pongas tú. Saca de mi corazón todo pensamiento dañino contra mi familia, contra mis hijos, contra mi cónyuge. Hoy te pedimos, Señor, que traigas otra vez unidad. Te pedimos que otra vez traigas unidad. Te pedimos, Señor, que todo lo que se había ido regrese, Señor. Pero aún más fuerte esa unidad, esa consagración, Señor. Te damos gracias porque tu palabra, Señor, dice que todo lo que el enemigo quiera dividir, tú lo vienes a unir, a restaurar. Hoy cada familia que es representada aquí, pase al altar y deja que el Espíritu Santo fluya. Si tienen papá, mamá, están tus hijos, tráelos al altar y oren juntos como familia en el altar. Ven al altar, ven al altar. Hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús.